Shalom. Buenas a todos, a todas, y les tengo una palabra. Y es cuando Yeshua, el Señor, te llama, incluso por tu nombre. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, el que se subió al árbol y que después se puso feliz cuando recibió al Señor en su casa. En las Escrituras, por ejemplo, vemos en varios pasajes cómo el Señor de alguna forma invita y les dice a sus discípulos y invita a las personas a que vayan en pos de él. Por ejemplo, veamos en Mateo 4:19, que viene del contexto, Yeshua principia su ministerio y dice, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Otro pasaje lo tenemos en Primera de Timoteo 2. Les leo del 3 al 4 y el contexto tiene que ver con las instrucciones sobre la oración. Y dice aquí en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante del Eterno nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí vemos cómo está exhortando, cómo está llamando a que vayan en pos de él. Otro ejemplo, vamos a ver en Mateo 25:34 y viene del contexto el juicio de las naciones y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué promesa! Heredar el reino del Eterno, el reino que ya está preparado para vosotros, para nosotros, nosotras. Cuando el Señor Yeshua HaMashiach, te llama y escuchas su voz, le sigues. Así como se lo dijo a los discípulos, les habló, los llamó a seguirle. Y ellos dejaron sus labores y le siguieron. Y les cuento un pequeño testimonio que tiene que ver con la palabra de hoy. Y se los voy a resumir. Esta vez se los voy a resumir. Y la idea es que en un tiempo atrás, unos años antes, no muchos, y esto es antes de haber nacido de nuevo, pues un día, pues tuve una pequeña, vamos a llamarle visión, es cuando ves de pronto como una imagen y esa imagen era como que el Señor me estaba llamando, que fuera Él. Y yo me quedé así con los ojos un poco abiertos y decía, wow. Y entonces me dije, pero ¿a dónde voy, Señor? Claro, en esos días, como días antes, había puesto en mi corazón de ir a la iglesia. Bueno, a la iglesia que se iba normalmente en esos tiempos, y ahora, aún se practica eso, pero yo allí en mi ciudad, pues era ir a la iglesia del pueblo, la parroquia del pueblo que hubiera. Y pues se había puesto en mi corazón el ir, pero yo antes iba, pero como tenía un sincretismo religioso, porque tenía algunas creencias de estas que hay, eh, que se sincretizan los santos católicos con orichas y culturas, pues yo tenía ese tipo de cosas que en un principio no creía en ello, pero no voy a hablar de ese detalle ahora, sino en lo que viene a ver acerca de la palabra de hoy. Y es que, bueno, cuando vi esta visión, pues tenía como que el Señor era como una imagen, y era como si fuera la cara.
como una visión rápida del Señor, era como que me llamaba a venir a Él. Y yo enseguida dije, wow. Y entonces pues dije, pues me voy a la iglesia. Yo dije, pero ¿a dónde voy? Y entonces dije, entonces voy a la iglesia. Voy a la iglesia, voy allí y entonces bueno, fui, hablé con los que estaban allí a ver cómo podía ir yo para estar allí, hacer la catequesis o como fuera, lo que había que hacer allí. Y al final sí, estuve allí, hice la catequesis para poderme bautizar, ¿no? Pero había algo en mí, algo que decía que no dijera en lo de la imagen, pero fue algo, una experiencia tan buena para mí, me pareció tan buena la experiencia que dije, bueno, voy a contarle al que está llevando este tema de estas reuniones de la catequesis, que yo vi una imagen que me decía que por eso yo fui. Y cuando yo le dije que había visto la imagen y que sentí en mi corazón que era como que el Señor me estaba llamando a la iglesia, pues se quedó con los ojos abiertos. Y claro, era al final que debía de bautizarme y que yo no tenía quién, entonces había brindado para hacerlo, pero después que yo le dije lo de la imagen y que tenía ese sentir, pues no quiso bautizarme y me dijo a ver quién me podía bautizar. Bueno, en resumidas cuentas que aparecieron las personas adecuadas para yo poder hacer el bautizo. Y cuando llegó el momento de bautizarme, en el momento que está el cura con el aceite y hablando y todo aquello, en lo único que yo pensé, y estaba allí él echando el aceite y hablando, pero yo no estaba concentrada en aquello. Y lo único que yo le decía en mi mente y con los ojos cerrados, bueno, los cerraba, pero los abría para ver lo que estaba haciendo el cura, pero en un momento cerré los ojos y le dije, oh Señor, que no estoy haciendo lo correcto, estoy aquí mintiéndote, porque tú me llamaste y yo estoy aquí, pero yo tengo aquellas creencias, aquellos santos, aquellos orichas en mi casa, y yo estoy aquí como que me estoy bautizando. Dios mío, Señor, perdóname porque estoy haciéndolo mal, es falso, es mentira. Y todo eso era en mi mente, ¿no? En el momento que me estaban haciendo lo del aceite y lo del bautizo, en ese mismo momento estaba diciéndole al Señor en mi mente que le estaba mintiendo. Y eso fue lo que me vino a la mente de que estaba mintiéndole al Señor y que lo sentía. Y bueno, más o menos una cosa así. Y bueno, terminó toda la ceremonia y tal, pero la idea principal era de que el Señor me había llamado, me dijo como que viniera, como que fuera Él, y a mí me entró, después de haber pasado varias circunstancias, al final tenía ese deseo vivo de ir a Él, pero no sabía cómo. Y lo único que yo conocía era las parroquias, la iglesia de entonces. Y entonces a mí me parecía que eso era el llamado, que si el Señor te está llamando, que era ahí donde debías de ir. Pero bueno, después de un poco más de tiempo, al final, sí se recibe el llamado del Señor y entonces en realidad es cuando naces de nuevo y tienes un nacimiento genuino, un encuentro con el Señor. Yeshua el Señor. ¿A qué nos llama? Nos llama a seguirle, cumplir con sus mandatos, andar en amor, permanecer en él. Llama a todos aquellos o aquellas que lo necesitan. Vino a llamar a los pecadores y los llamados, llamadas, los llama a su reino para que le sigan y sean sus discípulos. Y al final, estar sentados, sentadas, juntamente con el Padre Eterno, con el Príncipe de Paz. Sentados, sentadas en los lugares celestiales en Yeshua HaMashiach. ¿Qué conclusión tiene esta pequeña palabra? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos llama el Señor? A comunicar el reino del Eterno, para anunciar las buenas nuevas. ¿Qué son
de vida eterna, la vida eterna, en el reino del Padre Eterno. Y aquí, en el reino del Eterno, nos llamó, por ejemplo, a santidad, a libertad. Como dice en la palabra, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor los invita, las invita a que vayan a Él. Hoy es el tiempo. Cuando escuches su llamado, su llamada, síguele y experimenta de su amor. Experimenta de ese encuentro con Él. Y bueno, yo le doy las gracias al Señor por una palabra más, por esta palabra. Gracias, Señor, porque qué mejor que seguirte, ser tu discípulo, tus discípulos. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz por nosotros y gracias a ti y por tu gracia, por tu infinito amor, podemos tener vida eterna. Gracias, Señor. Espero les haya sido de bendición esta pequeña palabra. Le doy las gracias de antemano. Gracias. Shalom.